dar inicio a la audiencia programada para el día de hoy, 15 de agosto del año 2026, siendo las 15 horas con 10 minutos, audiencia que se lleva a cabo en la sede del Juzgado de Primera Instancia Penal por actividades y delitos contra el ambiente del municipio de Villanueva, del departamento de Guatemala. Se resuelve dentro de la carpeta judicial identificada con el número único de expediente 505-601-2026. Audiencia en etapa intermedia que se declara abierta a la misma hora dentro del proceso penal perseguido en contra del señor José Francisco López Pérez por el delito de asesinato. En ese sentido voy a proceder a constatar la presencia de las partes procesales. Verifico que se encuentra presente la abogada Kimberly Gabriela Rodríguez Tahuite, representante del Ministerio Público. Muy buena tarde. Presente, honorable juzgado. Asimismo, la querellante adhesiva Julia José García López. Presente, honorable juzgado. Asimismo, el abogado defensor Pedro Luis Corado Corán. Presente, honorable juzgado. Bueno, en ese sentido, se hace saber a las partes que la presente audiencia tiene por objeto discutir la acusación formulada por parte del Ministerio Público para determinar si existen elementos suficientes para llevar al acusado a juicio y resolver sobre la admisión de los medios de prueba ofrecidos. En ese sentido, voy a dejar en el uso de la palabra al Ministerio Público para que se manifieste y haga valer su pretensión. Gracias, honorable juzgado. El Ministerio Público compadece a esta audiencia con el objeto de solicitar formalmente la apertura a juicio en contra de José Francisco López Pérez por considerar que existen elementos de investigación suficientes que permiten establecer en esta etapa procesal la posible participación del acusado en el hecho que se le atribuye. De conformidad con la acusación presentada, el Ministerio Público sostiene que el acusado debe responder por el delito de asesinato en perjuicio de la víctima que consta individualizada dentro del expediente. Durante la etapa de investigación se recabaron diversos elementos que permiten sostener la existencia del hecho delictivo y vincular al acusado con el mismo. Entre los elementos de investigación se encuentran los informes correspondientes, declaraciones testimoniales, documentación incorporada al expediente y los dictámenes periciales que fueron obtenidos durante la investigación. Asimismo, se cuenta con los elementos médicos forenses relacionados con la muerte de la víctima, los cuales permiten establecer la existencia de una muerte violenta y las circunstancias relacionadas con ello. Por lo anterior, el Ministerio Público considera que la acusación se encuentra suficientemente fundamentada para que sea discutida en un debate oral y público, donde corresponderá al Tribunal de Sentencia evaluar los medios de prueba conforme a las reglas de la sana crítica razonada. En consecuencia, solicitamos respetuosamente que se dicte auto de partitura a juicio contra José Francisco López Pérez por el delito de asesinato. Asimismo, solicitamos que sean admitidos los medios de prueba ofrecidos por esta representación por encontrarse relacionados con los hechos objeto del proceso y resultar pertinentes para demostrar tanto la existencia del delito como la posible participación del acusado. Gracias, honorable juzgado. Muy bien, en ese sentido voy a proceder a darle intervención. Voy a dejar el uso de la palabra a la querellante adhesiva. Por favor, adelante. Muchísimas gracias, honorable juzgadora. Esta representación se adhiere a la acusación formulada por el Ministerio Público por considerar que existen elementos suficientes que justifican que el proceso continúe hacia la etapa de juicio. La investigación realizada permite establecer la existencia de un hecho que reviste características delictivas y existen elementos que deberán ser sometidos a conocimiento y valoración del Tribunal de Sentencia. Como querellante adhesivo considera que los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público guardan relación directa con los hechos que son objeto de acusación y resultan pertinentes para demostrar las circunstancias en que ocurrió el hecho y la responsabilidad que se atribuye al acusado. Por tal razón, solicitamos que se declare con lugar la solicitud del Ministerio Público y que se dicte el correspondiente auto de apertura de juicio en contra de José Francisco López Pérez. Asimismo, solicitamos que sean admitidos los medios de prueba ofrecidos para que puedan ser diligenciados en el debate correspondiente. Esta representación también manifiesta su oposición a cualquier planteamiento de la defensa que pretenda impedir injustificadamente la continuación del proceso, toda vez que corresponde el Tribunal de Sentencia
realizar la valoración definitiva de la prueba. Únicamente, honorables. Tiene la palabra la defensa técnica del acusado. Adelante, por favor. Gracias, honorable juzgadora. En base a lo que establece la Constitución Política en su artículo 12 del derecho de defensa y al Código Procesal Penal en su artículo 4, juicio previo, esta defensa comparece en representación de José Francisco López Pérez y manifiesta su oposición a la argumentación, a los argumentos planteados por parte del Ministerio Público. En primer lugar, esta defensa sostiene que la acusación debe ser analizada de manera estricta, tomando en consideración que no nos encontramos ante una etapa en la cual deben respetarse plenamente los derechos y garantías del acusado, particularmente el derecho de defensa y la presunción de inocencia. El hecho que el Ministerio Público haya reunido determinados elementos durante la investigación no significa que la responsabilidad penal del acusado se encuentre ya demostrada, ¿verdad? La responsabilidad deberá establecerse únicamente mediante la prueba que sea producida y valorada legalmente durante el debate. Esta defensa considera que algunos de los elementos presentados por parte del Ministerio Público deben ser objeto de discusión y contradicción durante el juicio, por lo que solicitamos que valore cuidadosamente su pertinencia y utilidad. Asimismo, señor juez, esta defensa solicita que se tenga por ofrecidos dos testigos de descargo, quienes deberán comparecer en el debate para declarar sobre aspectos relevantes para el esclarecimiento de los hechos y para ejercer adecuadamente el derecho de defensa de nuestro patrocinado. Únicamente, honorable juzgador. Muy bien, se tiene por planteada la solicitud de la defensa respecto a los dos testigos ofrecidos. Voy a dejar el uso de la palabra al Ministerio Público para que se pronuncie al respecto. Gracias, honorable juzgador. El Ministerio Público se opone a la incorporación de dos testigos ofrecidos por la defensa debido a que considera que la defensa no ha establecido de manera suficiente la permanencia de muchos medios de prueba con relación a los hechos concretos que son objeto de acusación. Consideramos que no basta con indicar que se trata de testigos de descargo, sino que debe establecerse claramente cuál es el aporte de cada uno de ellos realizar en el debate. Por lo anterior, solicitamos que el órgano jurisdiccional analice su pertinencia y, de no encontrarse debidamente justificada, declare no evaluar su incorporación. En ese sentido, tiene nuevamente la palabra la defensa técnica, por favor, pronúnciese sobre la posición por parte del Ministerio Público. Gracias, honorable juzgadora. Pues esta defensa considera que la oposición formulada por el Ministerio Público no debe de prosperar, ¿verdad? Porque los testigos ofrecidos relacionados con los hechos que son materia de proceso y su declaración resulta necesaria para garantizar que nuestro patrocinado pueda ejercer plenamente su derecho constitucional, que sería el derecho de defensa, ¿verdad? La utilidad de los testimonios deberá determinar durante el debate mediante la recepción y valoración de las declaraciones correspondientes. La defensa no pretende que con estos testimonios sean valorados anticipadamente, sino que se permita su incorporación al debate para que las partes puedan ejercer sobre ellos la debida contradicción. En consecuencia, solicitamos que ambos testigos sí sean aceptados como medios de prueba. Esto Muy bien, habiendo escuchado a las partes, este órgano jurisdiccional procede a resolver. La oposición formulada por parte del Ministerio Público se refiere a la pertinencia y utilidad de los testigos ofrecidos por la defensa. Debe tomarse en consideración que la etapa intermedia tiene como finalidad determinar si existen las condiciones necesarias para que el proceso sea sometido a juicio, así como depurar y establecer los medios de prueba que podrían ser diligenciados en el debate. En el presente caso, los testigos ofrecidos por la defensa guardan relación con la estrategia defensiva planteada y su declaración podrá ser sometida al contradictorio durante el debate. Por lo tanto, se van a admitir los dos testigos ofrecidos por la defensa, sin que ello implique adelantar criterios respecto del valor probatorio que posteriormente pueda
pueda corresponderles. El valor de dichas declaraciones será determinado oportunamente por el tribunal de sentencia. Asimismo, le voy a proceder a dar la palabra al Ministerio Público, por favor, para que se manifieste en su petición final, por favor. Claro. Un momento, gracias, juzgadora. Gracias, honorable juzgadora. El Ministerio Público mantiene íntegramente la acusación formulada contra José Francisco López Pérez. Consideramos que los elementos de investigación reunidos permiten establecer la existencia de un hecho que reviste características del delito de asesinato y existen elementos suficientes para que la responsabilidad del acusado sea discutida en un debate oral y público. Por ello solicitamos que se dicte auto de apertura a juicio y que se admitan los medios de prueba pertinentes ofrecidos por las partes. Asimismo, solicitamos que se continúe con el procedimiento correspondiente para la celebración del debate. Esto, honorable juzgador. Muy bien, en ese sentido voy a proceder a darle la palabra a la cliente adhesiva, por favor, pronúnciese al respecto. Muchísimas gracias, honorable juzgadora. Esta representación mantiene su adhesión a la asociación formulada por el Ministerio Público. Consideramos que existen elementos suficientes para que el acusado sea sometido a juicio y que será en dicha etapa donde deberá de determinarse, mediante la valoración de la prueba, la responsabilidad penal correspondiente. Por ello, solicitamos que también se dicte auto de apertura a juicio contra el señor José Francisco López Pérez y que se admitan los medios de prueba que resulten pertinentes. Únicamente. Gracias. Tiene la palabra ahora, por favor, la defensa técnica para que se pronuncie en cuanto al Ministerio Público y también para su conclusión, por favor. Muy bien, gracias, honorable juzgadora. Esta defensa solicita que al resolver se tome en consideración que la acusación no constituye por sí misma una declaración de responsabilidad penal. Nuestro patrocinado conserva su derecho de presunción de inocencia y al ejercer plenamente su defensa durante el debate. Sin perjuicio de lo anterior, dejamos planteada nuestra oposición a aquellos medios de prueba que no resulten pertinentes o útiles para el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, solicitamos que se mantenga la admisión de los dos testigos ofrecidos por esta defensa, debido a que constituyen medios necesarios para ejercer adecuadamente la defensa técnica del acusado. En caso de que el órgano jurisdiccional considere procedente la apertura a juicio, solicitamos que se delimite claramente el objeto del debate y los medios de prueba que sean conocidos por el tribunal de sentencia. Es todo, honorable juzgador. Muy bien, habiendo escuchado a las partes y analizado los planteamientos realizados durante la presente audiencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver. Se tiene por presentada la acusación formulada por parte del Ministerio Público en contra del señor José Francisco López Pérez por el delito de asesinato, el cual está regulado en el Código Penal en su artículo 132. Y dice así: comete asesinato sin matar a una persona con alevosía, por precio, recompensa, y pues tiene sus numerales, que no vamos a pasar a leerlos todos, pero está regulado en el 132 del Código Penal. Asimismo, de los elementos expuestos en la presente audiencia, se considera que existen fundamentos suficientes para que los hechos atribuidos al acusado sean sometidos al conocimiento del tribunal de sentencia correspondiente. Debe aclararse que la decisión de apertura a juicio no constituye una declaración de culpabilidad, ¿verdad?, sino que únicamente permite que el caso sea conocido en la etapa de debate, donde se producirá y valorará la prueba conforme a las reglas legales correspondientes. En consecuencia, primero se declara procedente la solicitud de apertura a juicio formulada por parte del Ministerio